mañana. Es una alegría contar con Stanley Clark, director general del Centro de Capacitación Misionera Transcultural de Córdoba, miembro de la Red de Misiones Mundiales, profesor, educador, compañero de la misión para abrir la Escritura y traer la palabra de Dios para con nosotros. El tema de esta mañana es: amarás al extranjero, pensarás. Y nos decía el texto que leíamos al comienzo que debíamos tener presente porque también lo fuimos, y de hecho lo somos, porque dice la Escritura que somos extranjeros y peregrinos. Oramos. Señor, gracias por esta mañana y gracias por tu palabra, que es viva, que es activa, que es relevante para hoy, como lo fue ayer, y lo es para mirar al futuro en lo que pedís para nosotros. Bendícela a nuestro corazón y a nuestras acciones al escucharla en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias Daniel y equipo de Conexión Oriental también por la invitación en este día tan particular y tan especial. Confieso que todo esto me moviliza mucho. Y no sé si voy a poder, pero fue muy bueno escuchar a nuestro hermano David mencionar la situación de los pastunes. Obviamente entrar a Afganistán es todo un desafío, ¿verdad? Pero quizás hayan algunos que están en este encuentro que son de Chile, y aquí que hay una pequeña población de pastunes en Santiago de Chile. Así que esta es una oportunidad para tomar acción, como decía Daniel al comienzo, ¿no? Para tomar acciones concretas. Seguramente esos pastunes en Chile necesitan ayuda y acompañamiento. Así que una palabra para los que nos puedan estar acompañando desde Chile. Hay una linda oportunidad allí para tomar acción y hacer una diferencia. Yo entiendo que los que estamos en esta mañana somos de varios países. Yo voy a hacer muchas referencias a situaciones propias de Argentina solamente porque es lo que conozco, ¿verdad? Vivo aquí y estoy en contacto con esta realidad. Entonces, me disculpan los de otros países, pero estoy seguro que las cosas que vemos aquí en Argentina en cuanto a este tema de migrantes, de refugiados, de personas desplazadas, se repiten en otros países sin dejar de pensar en la situación tan dolorosa de Venezuela, y personalmente considero que el resto de los países de América Latina estamos recibiendo una tremenda bendición al recibir a hombres y mujeres de ese país. Lo puedo afirmar de manera personal porque Asiel Figueroa es una venezolana que llegó a estudiar al CCMT y ahora está sirviendo ad honorem como nuestra secretaria. Así que personalmente yo estoy agradecido por la presencia de Asiel y de tantos otros que no han venido a sacar, sino han venido a entregar. Así que bueno, una observación en cuanto a eso. Quisiera, antes de hacer quisiera, antes de reflexionar un poquito con ustedes, hacer una oración puntual y específica por una situación que fue mencionada en los videos que hemos visto, y puntualmente todos nosotros estamos quizás seguramente hartos de escuchar acerca del distanciamiento social para evitar el contagio del COVID-19, pero en los campos de refugiados, ¿cómo hacen? Acá estamos hablando, bueno, que si van a alcanzar las camas de terapia intensiva para atender a los enfermos del coronavirus. Y pregunto, ¿cuántos respiradores hay en los campos de refugiados? ¿Me acompañan
aunque sea un momento, para orar por esos campamentos donde miles y miles y miles están hacinados con un terrible peligro de contagio? Oremos un momento por esa situación puntual. Querido Señor, oramos en el nombre de Jesús y pedimos que de alguna manera, Señor, por tu poder impidas que llegue el contagio del coronavirus a estos campamentos. Señor, sabemos que en algunos ya han habido casos, Señor, pero pedimos, Señor, que impidas el contagio. Señor, que guardes a aquellos que han perdido ya tanto, guárdalos, Señor, aún hasta perder la salud, Señor. Padre, te pedimos, Señor, por estas personas, pon tu protección sobre estos campos de refugiados, sobre estos miles y miles y miles que están tan expuestos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y animo a cada vez que escuchemos de este tema del distanciamiento social, que en nuestra mente pensemos en aquellos que no pueden estar a 1 metro de cada persona, porque ni siquiera tienen el lujo de poder hacerlo. Bien, cuando me puse a pensar en este tema de los refugiados, me acordé de una canción de un cantautor argentino conocido llamado León Gieco, y una de sus canciones más reconocidas, una canción que se llama Solo le pido a Dios. Qué bueno que reconozca a León Gieco que es el único al que le podemos pedir algunas cosas, ¿no? Pero una de las estrofas de esa canción dice: solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir a una cultura diferente. Desahuciado, dice, está el que tiene que marchar a vivir a una cultura diferente. Bueno, esta precisamente es la situación de los refugiados, obligados por 1000 circunstancias a vivir a una cultura diferente. Y según León Gieco, están desahuciados. Desahuciados. Yo siempre que uso una de estas palabras que no son de uso corriente, voy al diccionario de la lengua española, y el diccionario dice que desahuciar significa quitar a alguien toda esperanza de conseguir lo que desea. Quitar a alguien toda esperanza de conseguir lo que desea. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir a una cultura diferente. Bueno, como ya se dijo, ya Daniel repasó un poco el origen del Día Mundial del Refugiado en base a una resolución de la Organización de las Naciones Unidas, y esa misma resolución reconoce que el origen de este recuerdo, este día que separamos para pensar en la situación de los refugiados, tiene un origen africano. En realidad fue el 20 de junio de 1974 que entró en vigor una resolución de la Organización para la Unidad Africana, que justamente tenía que ver con los derechos. En ese caso estaban hablando del refugiado africano, y bueno, por eso el 20 de junio, ¿no? Recordando el origen africano de este día para llamar la atención a la situación de los refugiados. Y ustedes escucharon los números, ¿no? El 1% de la población mundial. Y cuando se expresa así, como que oculta algo, porque el 1%, uno es el 1%. Nada. Pero el 1% de la población mundial son, como se dijo, casi 80 millones de personas. Es casi el doble de la población de la República Argentina. Piensen que 2 argentinas están en esta situación tan difícil, ¿no?
Y pensando puntualmente en Argentina, y vuelvo a decir, hablo a partir de este contexto porque es el que conozco, pero seguramente se pueden trazar paralelos con los países que están representados por los que nos hemos encontrado en el día de hoy. El preámbulo de la Constitución Nacional Argentina habla de una serie de beneficios, dice, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres que quieran habitar en el suelo argentino. Interesante que el preámbulo de la Constitución Nacional reconoce que van a venir personas, que van a acercarse inmigrantes, por los motivos más variados, ¿sí? Gran parte de la población argentina reconoce que en sus orígenes alguna parte de su familia, o quizás toda, venida de otros lugares, otros países, y llegaron acá. Algunos se decidieron a venir a hacer la América, como decían, ¿verdad? Motivaciones económicas, un deseo de salir de una situación quizás difícil en lo económico para ir a un lugar donde se avisoraba un progreso y mucha promesa, ¿no? Pero muchos llegaron a nuestro país como refugiados. Yo en mi niñez y mi adolescencia me crié con muchos amigos de origen armenio, y ellos me contaban cómo sus abuelos habían llegado a la Argentina huyendo del genocidio de 1915. Y me contaban historias realmente terribles. Claro, ya hace más de un siglo de ese genocidio, pero ahí tenemos, como Daniel también decía, la historia de todo esto. Esto no es de ahora, ¿verdad? Esto tiene una historia larga, triste. De hecho, ayer hablaba con una amiga que se llama Adriana y ella me contaba cómo su papá llegó de Polonia en medio de lo que significaba la Segunda Guerra Mundial y el destrozo de la economía y de tantas otras cosas, y ella contaba con lágrimas en los ojos cómo él llegó solo, con una valija y un atado de ropa, dice, no conociendo a nadie ni hablando el idioma. Piensen, no hablaba el idioma, no conocía a nadie, tenía lo opuesto, nada más. Qué situación, ¿no? Quisiera agregar a esto que no todos, y como ya se dijo también, han ido a otro país, ¿no? Algunos son desplazados internos, ¿no? De hecho, muchos de los pueblos originarios de América Latina son refugiados en su propia tierra, han sido desplazados internamente, quizás como hace tanto tiempo ya no lo recordamos, pero circula todavía en Argentina este billete, 100 pesos, con la figura de Julio Argentino Roca, que fue líder de lo que se llamó, y se llama todavía cuando lo enseñan en la escuela, la conquista del desierto. Bueno, ¿a quiénes conquistaron? De hecho, del otro lado de este mismo billete hay una escena de esa llamada conquista del desierto, ¿verdad? ¿Y a quién conquistaron? A los dueños originales de la tierra, específicamente al pueblo mapuche. Y yo quisiera, bueno, les traigo una canción que es de Marcelo y Marité Verbel, dos descendientes, hermanos ellos, descendientes de mapuches, y quisiera que escuchen esta canción que se llama Amutuy. Martín me va a hacer el favor de proyectar la canción. Adelante, Martín. Ahí están
la piel. Amo tu soledad, que mi hermano me arrincona sin piedad. Vámonos que el alambre y el fiscal pueden más. Amo tu y sin mendigar. Ahí están festejando los del sable y la cruz. Cómo me despojaron sin ninguna razón, sometiendo a mi raza en el nombre de Dios. Con que me juzgaron por culpable de qué, de ser libre en mi tierra o ser indio tal vez. ¿Qué conquista festejan que no puedo entender? Amo tu soledad, que mi hermano me arrincona sin piedad. Vámonos que el alambre y el fiscal pueden más. Amo tu y sin mendigar. Vámonos sin mendigar. Vámonos, sin mendigar, vámonos, amo tu y sin mendigar. Amutui, vámonos, ¿no? Vámonos. Esto es el refugiado, nos vamos. Acá no nos podemos quedar. En un momento pregunta, ¿no? ¿Con qué ley me juzgaron por culpable de qué? De ser libre en mi tierra o de ser indio tal vez. ¿Qué conquista festejan? Que no puedo entender. Y esta situación no es solamente la de los mapuches del sur argentino, se repite en todas las latitudes. Hemos hablado de los Rohingya. A mí me parte el corazón pensar que hay un deseo de exterminio de un pueblo. Esto es algo que no debe ser así. Y me asombra también la palabra de Dios, ¿no? Yo quería hacer un paralelo, si se quiere, de esa canción de los mapuches con otra canción de otros refugiados, ¿verdad? Y si me permiten, quisiera compartir con ustedes el Salmo 137, un canto de refugiados en el exilio, ¿no? Dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían, cántenos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Ah, Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque, si de ti no me acordara ni te pusiera por encima de mi propia alegría, que la lengua se me pegue al paladar. Confieso que la lectura de los últimos 3 versículos de este salmo es muy difícil, pero los voy a leer igual.
Señor, acuérdate de los edomitas el día en que cayó Jerusalén. Arrásenla, gritaban, arrásenla hasta sus cimientos. Hija de Babilonia, que has de ser destruida, dichoso el que te haga pagar por todo lo que nos has hecho. Dichoso el que agarre a tus pequeños y los estrelle contra las rocas. Como dije, prefiero no leer estos últimos 3 versículos, pero vaya si expresan la humanidad, vaya si expresan la tristeza, por un lado, del que tiene que marchar a vivir una cultura diferente, pero también la ira, el enojo, el deseo de venganza en contra de quienes lo están obligando a partir. Esto también es una expresión. La Biblia sí es palabra de Dios, pero es un libro profundamente humano también, y tiene la capacidad de expresar todo un rango de sentimientos, ¿no? Bueno, ya fue dicho en este encuentro, ya se hizo la referencia a que el propio Jesús tuvo que huir frente a la amenaza del poder, gracias a la palabra del ángel que le advirtió a José que lo iban a buscar, que iban a venir para matar al niño, y entonces José, María y el recién nacido huyeron. No estamos seguros, la Biblia no nos dice cuántos años vivieron en el exilio y no sabemos cuánto esto habrá impactado la vida de Jesús, teniendo que vivir exiliado, esperando el cambio de la situación política para poder regresar a su propia tierra. No lo sabemos, ¿no? Pero sería difícil imaginar que esto no tuviera impacto. De hecho, para Mateo, en el capítulo 2, ahí donde menciona este incidente, él entiende que es cumplimiento de Oseas 11.1, que dice, de Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Claro, Oseas se estaba refiriendo al pueblo de Israel, que fue llamado, que fue sacado de Egipto por Dios, pero a Mateo le parece también un cumplimiento del hecho que el Hijo de Dios también fue llamado desde la tierra del refugio, desde la tierra ajena, a regresar a su propia tierra. A los suyos vino, dice Juan, y los suyos no le recibieron. Qué cosa. Bien. Todo esto, esta situación, esta consideración de la situación de los refugiados, se nos está dando en medio de un contexto de protestas masivas por el tema del racismo. No, estamos doblemente sensibilizados, si se quiere. Por un lado pensamos en estas situaciones de los refugiados, y por otro lado, ¿quién nos estremeció de ver el video de una rodilla puesta encima de un cuello durante casi 9 minutos y un hombre pidiendo por su madre ya fallecida? Quizás previendo que se iba a encontrar con ella dentro de muy poco. Creo que cuando nos ponemos a preguntar por las causas de estos desplazamientos, de la existencia de refugiados, sin duda que el racismo es una parte integral de todo esto. Pero ojo con esto, ojo, porque es muy fácil señalar, allá en Estados Unidos, viste qué horrible, son unos racistas. Es muy fácil, como decía Jesús, pretender sacar la paja en el ojo ajeno sin ver que en nuestro propio ojo hay una viga que no nos permite ver. Quizás no nos permite ver nuestro propio racismo, ¿sí?
ver estas cosas que, claro, nos indigna ver la desigualdad descarada que evidenció esa situación con George Floyd, y la desigualdad descarada que vemos en nuestra propia nación, que la pandemia está trayendo a la luz. En este contexto, el título que se ha puesto a este encuentro de Amarás al extranjero, recoge, como ya fue dicho, y varios pasajes se leyeron, y vamos a coincidir un poco en los pasajes porque están allí, pero no los leemos. Esto es un tema bíblico que se pasa por alto, porque ¿quién quiere pensar en el extranjero? No pensamos tanto en nosotros, en lo que a nosotros nos viene. Pero me llama, por ejemplo, a mí me llama poderosamente la atención que en el momento en que se estaba instituyendo en el pueblo elegido, escogido, apartado, se estaba instituyendo la Pascua, que obviamente es un festejo más que importante. Fíjense lo que dice Éxodo 12:49. En ese momento que Dios está instituyendo esta celebración, dice: la misma ley se aplicará al nativo y al extranjero que vivan ustedes. O sea, y este es un tema que no lo escucho, se habla mucho de los privilegios del pueblo elegido, pero Dios, en ese contexto, estaba diciendo: la misma ley se aplica al nativo y al extranjero que viva entre ustedes. O sea, Dios lo estaba incluyendo. Dios en ese pasaje está contemplando a los que no son parte, a los extranjeros. Otro pasaje que ya fue leído es este de Levítico. Cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal, al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes, ámenlo como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor y Dios de Israel. O sea, por si hiciera falta alguna aclaración de la fuente de esta declaración, ¿no? En el contexto entonces del racismo, en este contexto, piensen en todas las marchas, piensen en los lugares donde están tirando abajo estatuas que conmemoraron a los que antes eran próceres, y ahora resulta que como son racistas queremos reescribir la historia. Está bueno mirar para atrás y mirar la historia, pero en este contexto de sensibilidad y de protesta sobre el racismo, yo quisiera compartir un pasaje que me parece absolutamente crucial. Son las palabras del apóstol Pablo. Él en Atenas está predicando y dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos, la vida, el aliento y todas las cosas. Y después dice esto: de un solo hombre hizo todas las naciones. Reina Valera, la versión Reina Valera dice: de una sola sangre, para que habitaran toda la tierra. Y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios, ¿para qué? Para que todos lo busquen, y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Pablo aquí, recogiendo obviamente lo que dice Génesis, está afirmando la unidad esencial de la raza humana. Al final de cuentas, ¿somos todos seres humanos o algunos son marcianos? En este racismo estamos separando lo que Dios creó
todo junto. Lo que Dios creó a su imagen y semejanza. Se dice que la consigna de Julio César era divide y reinarás. Personalmente pienso que esa consigna divide y reinarás es una de las herramientas más poderosas del poder de las tinieblas para someter al ser humano. Y eso de divide y reinarás es lo que estamos viendo en estos conflictos en base a raza, en base a querer exterminar a grupos humanos, en base a obligarlos a irse. Yo creo que el reconocimiento de la dignidad de cada ser humano, en el fondo, señala a Dios. Porque, sin duda, que si hay algo que nos conecta a todos los seres humanos, es que todos hemos sido creados por el mismo Dios, a su imagen y semejanza. Permítanme compartir este último texto, y ya estoy llegando al final de mi reflexión, pero es un texto que me parece importante compartirlo pensando en todo esto. Deuteronomio 10, 17 al 19 dice: el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimentos. Y como lo hace Él, asimismo debes tú mostrar amor por los extranjeros, porque también fuiste tú extranjero en Egipto. Propongo 4 cosas. Propongo, número 1, arrepentirnos del racismo y la codicia que son las raíces de la situación de los refugiados. Arrepentirnos de mi racismo, no del de otro, del mío. Y arrepentirme de mi codicia, que le ha sacado a mi hermano lo que necesita para vivir. Propongo, número 2, reconocer que en el corazón de la misión de Dios está el llamado a ir en busca del odiado. Hechos 1:8 habla de ser testigos en Jerusalén, Judea y en Samaria. Y recuerden cómo se llevaban judíos y samaritanos. En el corazón de ese versículo clave para la misión de Dios está el llamado para ir a aquel que no queremos ir, porque es diferente, porque no es como nosotros, porque la verdad no quisiéramos reconocer su existencia, pero Dios nos llama, porque Dios sí ama al extranjero. 4, tomar acciones concretas a favor del extranjero, del que es diferente, del marginado, así como lo hace Dios. Acciones concretas. Uno puede pensar frente a 80 millones, ¿qué puedo hacer yo? No lo sé. No lo sé. Rebeca nos mostró lo significativo que fue acercarse a un niño. ¿Sí? Lo impactante que un niño. Y uno puede decir, de los 150.000 menores no acompañados. Me recuerda la ilustración del niño que estaba en una playa y muchas estrellas de mar habían quedado varados por la marea y se estaba muriendo. Y entonces el chico estaba tirándolas una por una y viene un anciano ya sabio, ya curtido, y dice, pero ¿qué importa? No vas a terminar nunca. Es interminable. ¿Qué importa lo que estás haciendo? Y el niño le respondió, a esta le importa. Entonces, llamo a hacer lo que haga falta. Llamo a arrepentirnos. Llamo a reconocer que en la misión de Dios estamos llamados a ir a aquel que no quisiéramos ir. Y una cosa que me salteé por la emoción quizás, pero los invito también
a resistir los discursos que promueven odio y venganza y no hacen más que agrandar la división. Y tristemente lo escucho en muchos sectores evangélicos. No lo aceptemos. No agrandemos la grieta. No dejemos que Satanás divida para reinar. Reconozcamos lo que nos une, que es el Dios creador y salvador. Muchas gracias. Gracias, Stanley. Hago silencio para acompañar lo que nos dijiste. Gracias por estas 4 propuestas bien concretas, bíblicas, actuales, urgentes. Cuando leíste Deuteronomio me llevaste a pensar en el otro Dios muestra del Nuevo Testamento. Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores. Dios muestra su amor por el extranjero en recibirlo y en entenderlo. Me hiciste pensar y llevarme a la lectura de hace unos días cuando la Escritura dice dar tu pan a tu enemigo, a tu adversario. Al que tiene hambre cuando es tu enemigo. Y me puse a pensar que muchas veces nos quedamos con todo lo urgente y necesario que es, con el pan para el pobre. Pero va más allá la Escritura porque le dice, tenés que dar tu pan para el pobre, y no solamente para ese, sino para el que es tu enemigo, para el que es distinto, para el que es diferente. Y gracias por recordarnos que en el corazón de la misión está en ir a los que no se van, a los que parecen que no existen, a los que queremos a veces desconocer.